Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos de nuevo con la doctora Freda Hernández, digo de nuevo porque ya son varias y las que faltan. Freda, ya tú eres parte del equipo Salud es Vida, neuróloga, pediatra, y por supuesto vamos a hablar un tema hoy muy particular porque resulta que es la causa más frecuente de discapacidad física en edad pediátrica, como es la parálisis cerebral. De verdad que es importante, sobre todo en estos momentos, vamos a también abordarlos, Freda, porque estamos en un momento de protección a nivel mundial gracias al virus. Y por supuesto vamos a tocar a esas familias donde hay un niño con este tipo de discapacidad. Vamos entonces a comenzar, por supuesto, desde tu clase magistral para que expliques qué pasa, por qué sucede este tipo de discapacidad en los niños, Freda. Esto es un trastorno neurológico que compromete el movimiento, el tono y la postura corporal, pero que va a ser debido a una lesión o una afectación estructural en un cerebro en desarrollo. Es decir, esto tiene que pasar una injuria, ¿ok? o un daño en la estructura del cerebro, pero del cerebro inmaduro, del cerebro que está en proceso. Por eso es que nosotros hablamos de parálisis cerebral infantil en aquellas entidades donde la causa ha ocurrido en los periodos prenatales, perinatales, es decir, antes de que nazca, durante el nacimiento o en las primeras semanas de vida de un niño, llevándolo entonces en el concepto de inmaduro, que se considera inclusive hasta los 5 años. Entonces, cualquier injuria o cualquier elemento que produzca algún daño en ese tejido puede dejar una repercusión, bien sea en el área motora o en el área cognitiva o intelectual. Entonces, hablamos de parálisis cerebral infantil a la expresión en el cuerpo, en el tono, en la postura y en el movimiento de esta afectación o de la afectación en el tejido cerebral. No sé si me expliqué. Sí, muy bien. Ahora vamos a detallar, Freda, en cada etapa de dónde pudiera ser la causa, ¿no? En la parte perinatal, cómo pudiese verse, ¿no? Ese daño cerebral adquirido, Freda. Vamos por etapa, ¿no? Si nosotros lo queremos hacer por etapas, tendríamos que empezar por considerar que hay causas genéticas. Es decir, hay algunas oportunidades en que ya esto viene en tu código, viene en tu información. Nosotros hablamos en el cerebro de unas entidades muy particulares que se llaman displasias o digenesias corticales, en las que nosotros podemos tener unas alteraciones en la estructura del cerebro que se van a expresar como parálisis cerebral. Parálisis cerebral significa, por ejemplo, una persona que medio cuerpo no lo mueve igual que el otro, que tiene un brazo que no logra la movilidad que logra el resto del cuerpo. Entonces podemos tener diferentes tipos de expresión de parálisis cerebral, que no lo hemos conversado todavía, debido a causas genéticas, porque tú sabes que frecuentemente le echan la culpa a la hipoxia. La hipoxia es disminución del oxígeno y todo se quiere achacar a la hipoxia, y no es así. Es muy importante cuando nosotros estudiamos los pacientes y conseguimos las causas, sobre todo porque a los padres le podemos dar una explicación de lo que ha sucedido. En algunas oportunidades, por ejemplo, un embarazo, viene todo bien, no ha ocurrido nada ni a la madre ni a nada durante el control, pero bueno, en el momento del parto, el doctor se tardó en llegar, se retardó un poco la cesárea o el parto, entonces terminas echándole culpa a ese momento. Y cuando nosotros estudiamos el paciente y vemos la resonancia, vemos con claridad
o podemos ver con claridad que las causas fueron prenatales, que no tuvo nada que ver el momento del nacimiento, que ya venía el niño así. Entonces yo no estoy diciendo que la hipoxia no sea también una causa de parálisis cerebral, pero no es el mayor porcentaje. Eso es bien importante. Entonces las causas son muchas. Número 1, puede venir en tu carga genética. Número 2, puede ser relacionada con la madre como tal. ¿Okay? Las madres que tengan enfermedades como inmunológicas, como lupus, o sea, que condicionan eventos, lo que se llaman trombóticos o isquémicos, es decir, que llegue poco oxígeno de alguna manera al feto o al embrión que se está formando. Causas inherentes al feto como tal, o sea, un feto que viene enfermo, bien sea por una cardiopatía o por cualquier causa inherente a lo que es el bebé como tal, o que traiga la carga genética, como te decía, que ya viene codificado para tener esas alteraciones. Y bueno, las causas inherentes al momento del parto, que sin duda, la asfixia perinatal, es decir, cuando el bebé se pone morado, cuando no responde, cuando hace un paro cardiorrespiratorio, hay que estimular, cuando tiene que ir a cuidados intensivos para intubarlo y ayudarlo a ventilar, pues esas son las inherentes a la hipoxia. A veces no ocurre nada de esto, sino que es un niño que nació bien, que estaba todo bien, y al mes o 2 meses de nacido hace una meningitis, que es una infección del sistema nervioso, o hace una neumonía y se complica y hay que pasar los cuidados intensivos y hay que intubarlo y el cerebro sufre. Entonces nosotros podemos tener causas inclusive postnatales, un niño que tenga un accidente de tránsito al año de nacido y tiene un traumatismo craneal y lesionas un tejido. Freda, antes de nacer, disculpa, antes de nacer, porque si no se nos va el hilo, antes de nacer, en la neurosonografía fetal, ¿se pudiera ver esos daños? Mira, por supuesto. Cuando nosotros hacemos los estudios de imágenes prenatales, es decir, el bebé está dentro del útero de la madre, nosotros podemos identificar alteraciones en el tejido. El cerebro, si no viene bien formado, si la estructura del cerebro está alterada, yo puedo tener una expresión de alguno de los tipos de parálisis cerebral, sin duda. Okay. Eso es causa un cerebro que viene mal formado. Eso lo puedo ver perfectamente con un ecosonograma. Puedo ver, por supuesto, más detalles cuando el bebé está afuera y le hago una resonancia y que tiene más resolución y voy a ver más detallado la alteración estructural. Pero sin duda puedo ver muchas cosas desde antes de que el bebé nazca. Sin duda que sí. Okay. Sin duda que sí. Ya al salir, entonces tú estás diciendo que puede haber meningitis, neumonía, infecciones, intubación, todo ese tipo de elementos exógenos que pudiera entonces detonar este tipo de parálisis. Una cosa que quizás yo quisiera que lo aclararas un poquito más en qué sentido, Freda, porque esto genera cierta alarma, ¿no? Cierta alarma porque tú sabes que, sobre todo las mamás primerizas, las neumonías, por inconsciencia, por desconocimiento, quizás son muy fáciles de adquirir y quizás genera cierto susto, ¿no? O predisposición o prejuicios inclusive. ¿Qué factores de alto riesgo indicarían que pudiese haber una parálisis cerebral? Si no se llega a tiempo, Freda, el abordaje, ¿cómo sería? Porque yo pienso que aquí, no sé si tú me lo afirmas o no, pero es un trabajo mancomunado, es un trabajo multidisciplinario, que no solo sería un neuropediatra, sino que también otros médicos también estarían allí a bordo, ¿no? Claro, tú puedes tener, sin duda nosotros tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo los vamos a tener relacionados a la historia que traemos. Es decir, si yo traigo una historia de sufrimiento fetal, si tengo una historia de sangramiento, por ejemplo, sangramiento abundante en la madre durante el parto o durante el embarazo, yo estoy pensando que tal vez ese feto esté sufriendo, ¿ok? Si el feto está sufriendo, de alguna manera está sufriendo todos sus tejidos y el cerebro es el tejido más noble, más lábil, más delicado. O si yo tengo el antecedente de prematuridad importante, que eso es uno de los factores de riesgo de más peso, es el niño que nace inmaduro, el pretérmino, el que nace prematuro. El que nace prematuro tiene muchas posibilidades de tener una parálisis cerebral. Inclusive hay un tipo específico de parálisis cerebral
que corresponde a los niños prematuros, que es la diplejía espástica. Tendríamos que conversar sobre los tipos de parálisis cerebral, entendiendo que no todas, miren, lo que es importante, algo básico. Imaginemos que hay una lesión estática, es decir, algo que pasó, no está pasando en el niño, ¿ok? Sino que el feto al tercer mes, al cuarto, al quinto, o el cerebro no se desarrolló bien, o pasó algo cuando nació, pero pasa algo que lesiona el tejido. Ya esa lesión está, no va a evolucionar más. Lo que pasa es que entonces el niño nace y nosotros vamos a ir viendo o notando la expresión de ese daño en la medida que el bebé va madurando. Ay, porque mira, no controla la cabeza, porque no se sienta, porque no se voltea, está muy aguadito, está muy durito. Entonces empezamos a notar alteraciones en su desarrollo motor. ¿Por qué no mueve esta parte del cuerpo? No usa esta mano. ¿Por qué tiene la mano cerrada todo el tiempo y la otra, con la otra agarra los objetos? Entonces empezamos a clarificar y a clasificar los tipos de parálisis cerebral. Es un término muy duro, parálisis cerebral infantil, pero realmente se refiere a que tienes algunos segmentos de tu cuerpo que no se mueven adecuadamente, ¿ok? O que tienen alteraciones, como te decía, en el movimiento, en el tono, o está muy aguadito, o está muy duro, muy espástico o flácido, y alteraciones en la postura en algunas oportunidades. Entonces nosotros podemos decir, si está muy duro, hablamos de los tipos espásticos. Si está muy aguadito, hablamos de los tipos hipotónicos. Si tienen alteraciones en los movimientos, hablamos de los tipos disquinéticos. Y si tienen problemas con la coordinación, hablamos de los tipos atáxicos. Entonces también podemos tener combinaciones de esta expresión y dividirlo también. A veces parece complicado, pero no es tanto. Dividirlos también donde lo tengo. Lo tengo en medio cuerpo. Todo el lado derecho no lo uso, no lo muevo igual. Y en mi lado izquierdo funciona perfectamente. Tengo el lado derecho aguadito o lo tengo espástico. O lo tengo en hiperflexión o tengo el miembro flexionado con la mano cerrada. Pero tengo alteración en el tono y alteración en la postura de X zonas del cuerpo. Cuando tenemos un solo miembro se llama monoparesia. Mono significa uno y paresia como disminución de la fuerza. Cuando tenemos medio cuerpo se llama hemiparesia. Cuando tenemos los 4 miembros, ambos brazos y piernas, incluyendo el tronco, se llama tetraparesia, de 4. Y cuando tenemos la condición del prematuro, que es la más frecuente, la diplejía, significa los miembros inferiores son los más afectados. Porque tú ves los prematuritos, en líneas generales, tienen un poco de hipertono, o sea, más durito en los miembros inferiores, los miembros superiores los mueven bien y el tronco aguadito. Esa es la combinación frecuente del pretérmino que se llama diplejía. Diplejía espástica, ¿por qué? Porque ellos tienden a tener hiperextensión los miembros inferiores y tienden a hacer lo que llamamos tijera, ¿ok? Porque los aductores cierran por hipertono también. Entonces nosotros vemos esas posturas y preguntamos de una vez, ¿es prematuro? Porque es el 70% de la expresión de la pared cerebral en el pretérmino va a ser diplejía espástica. Entonces, como te digo, las clasificaciones, para entenderla más, tú tienes una lesión en el cerebro que se expresa como una alteración en tu postura, en tus movimientos, en tus capacidades motoras y en la en la coordinación o en el tipo de postura, como te decía, para realizar, ejecutarlo. Se puede estar comprometida la coordinación o no, puede estar comprometida dependiendo de cuáles miembros están afectados, la marca no, porque puede tener una especie derecha, es decir, solo tengo el problema en la mano derecha, en el brazo derecho, pero yo camino bien y estudio y voy para la universidad, no me pueden penalizar porque yo no estiro un brazo. Igual puede ser un paciente con una hemiparesia que camina con dificultad,
pero su área cognitiva está conservada. Pero puedo tener un paciente con una tetraparesia, es decir, los 4 miembros, en silla de ruedas, camina y es abogado. O sea, que voy a tener, dependiendo de la injuria o del daño que se haya dado, como que la expresión sea más marcada y acompañada o no de alteraciones cognitivas, que eso también es importante. Claro, eso va a depender, por eso que no hay enfermedad sino enfermos, o sea, eso va a depender obviamente de cada daño de cada niño. Ahora, el daño, ya dijiste que el daño está y es irreversible. Sí. Mira, el daño es irreversible, ¿verdad? Pero lo que no es irreversible y puede mejorar es la expresión de ese daño. Es decir, si yo tengo este mismo niño que estoy notando que tiene la manito derecha cerrada, que solo usa la izquierda, que no extiende y no abre, yo empiezo a hacer terapia de una vez. A la edad que identifico el problema, a los 5 meses, a los 8 meses, a la edad que identifico el problema. Y empiezo a notar, eso traduce una lesión, sin duda, una lesión en el tejido cerebral. Pero acuérdate que la lesión no progresa, ¿ok? Es como si tú te hubieras cortado, tienes una cicatriz allí, eso no se va a poner más grande nunca, ¿ok? Entonces, tienes una lesión allí. Lo que es la expresión de esa zona que se afectó, esas neuronas que se afectaron y que tienen que ver con esta función, se expresa en que el paciente no puede estirar o mover la mano. Pero yo voy a trabajarlo con terapia, vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar con ese niño desde pequeño. El cerebro tiene una condición que se llama plasticidad cerebral. Mientras más temprano empecemos a ayudar, mejor respuesta vamos a tener. Y mira, pudiera ser que ese niño al año, a los 2 años o a los 4 años ya nadie le note la monoparesia, entonces yo no lo puedo clasificar como una paresia cerebral. No es que la paresia cerebral se cure, es que yo tengo que también trabajarlo y ver en la evolución si el daño estructural no era mucho, probablemente el paciente puede recuperar sus funciones, incluyendo el beneficio de la plasticidad cerebral. Pero si el daño es importante, si la extensión es amplia, entonces tal vez yo puedo mejorar su función sin que llegue totalmente a estirar el brazo, totalmente a recuperar la fuerza, pero siempre, como digo yo a los papás, siempre podemos hacer algo y siempre va a mejorar un poco. O por lo menos evito que se marque más, porque la lesión del cerebro no cambia. Pero si yo tengo la mano así, cada vez voy a estar más contraído, más dificultad para estirarlo, más dolor para mover los deditos. Entonces voy comprometiendo un poco más la función. Si yo pongo ese miembro a funcionar, a trabajar con la terapia, pues a pesar de que puedan no resolver en un 100%, obviamente pues el proceso no progresa más. Esto tiene grados, leve, grado 1, grado 2, grado 3. Obviamente, mientras el grado sea menor, las posibilidades de recuperación pues son mayores. Hay gente que no se le nota, hay niños que no se les nota mucho, pero cuando corren o cuando tú lo pones a caminar en punta o en talón y los estás examinando, notas que hay una hemiparesia o que hay una monoparesia y a veces ni los padres se han dado cuenta. ¿Okay? Cuando tú mandas a un paciente a subir las 2 manos durante el examen físico, te das cuenta que una mano se queda aquí y la otra queda arriba. Entonces hay una lesión en el cerebro y hay una expresión de ese lado del cuerpo. Interesante comentar que si yo tengo una afectación del lado derecho es porque tengo la lesión del lado izquierdo, porque las vías motoras están cruzadas. Antes de bajar, se cruzan, de salir del encéfalo. Entonces, esto tiene como muchas, tenemos que clasificar bien y como te decía, siempre buscar la causa para darle la explicación a los y la tranquilidad de saber qué fue lo que pasó. Porque bien sabiendo qué fue lo que pasó, podemos ayudar más a los siguientes bebés que puedan venir, ¿ok? Y bueno, como adelantarnos a los acontecimientos ante las posibilidades de que pudieran repetir
un hallazgo, un evento parecido. Freda, cuando hay daños cognitivos, ese daño cognitivo también va a ser gradual. ¿Cuál es el pronóstico cuando ya llega a esa parte, ¿no? ¿Cuál sería el abordaje que debería tener ese niño o esa niña? Mira, siempre que nosotros tenemos algún tipo de alteración motora, buscamos o queremos estar seguros de que no haya algo cognitivo, porque generalmente está asociado. Las alteraciones visuales, las alteraciones auditivas son como lo más frecuente, pero cuando hablamos de capacidades, ¿verdad? Las capacidades intelectuales que incluyen el aprendizaje, el lenguaje, la interacción social, etcétera, etcétera, pues pueden estar comprometidos en forma diversa o pueden estar comprometidos en forma global. Por eso te digo que las combinaciones de cada niño son muy amplias. Yo puedo tener un niño con una displejía espástica porque fue prematuro, pero habla súper bien, conversa, se relaciona, etcétera. Pero puedo tener un niño que tiene mucho menos afectación motora, más suave la expresión y tiene un retardo mental importante. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, el cerebro tiene dos tipos de tejido. Un tejido se va a encargar de lo motor y otro tejido se va a encargar de lo cognitivo. Pero cuando yo tengo la expresión motora evidente en un bebé que no viene bien, que no se sienta, que tiene medio cuerpo, que no, yo tengo que pensar que ese cerebro sufrió y que cuando ese cerebro hubo una injuria o una lesión, puede haber lesionado algo más que áreas motoras. Entonces, en ese contexto, el área cognitiva puede estar afectada también en diferentes grados y vuelvo y repito, con diferentes combinaciones. Pero puedo tener también un niño, como te decía, en una silla de ruedas con sus capacidades intelectuales totalmente preservadas. Es inusual. El 70% de los pacientes que tienen tetraparesia espástica, es decir, los niños que ameritan, las personas pues que ameritan el apoyo de una silla de ruedas para deambular, generalmente cursan con algún grado de retardo. Sin embargo, hay niños o hay personas con esa discapacidad que no tienen discapacidad cognitiva. Entonces ahí nos toca a nosotros darles informes, soporte para que sean insertados en la escolaridad regular, buscar la manera de que los padres lo apoyen en estos procesos, que no mezclen, que el niño no pueda bañarse solo, no significa que no pueda estudiar, hacer tareas. A veces tiene discapacidad, no pueden escribir, pero leen perfectamente, bien. Entonces, buscarle como las alternativas de ayuda, psicopedagogos, lo llaman los logopedas, para darle entonces las herramientas al individuo que tiene una discapacidad motora más discapacidad intelectual. Es un escenario difícil, ¿verdad? Pero no imposible, no imposible. Hay niños que logran perfectamente su inserción escolar. Freda, tú dijiste que esto es una discapacidad que se da en el proceso de formación del cerebro. En entrevistas pasadas estábamos diciendo que cuando hablamos de autismo, por ejemplo, que el cerebro las neuronas se están interrelacionando, interconectando, y entonces en ese proceso es muy importante abordarlo porque entonces se puede mejorar mucho el espectro, etcétera, etcétera. Hasta los 5 años más o menos el promedio que tú manejas, ¿ok? Te pregunto, ese papá que te está escuchando, porque está, por supuesto, es una atención que debemos tener, pero quiere decir que después de los 5 años, si no hay ninguna injuria, ningún daño adquirido, por ejemplo, está fuera de peligro de que ese niño pueda tener una parálisis cerebral si tiene algún golpe, alguna caída, etcétera, etcétera. No. Fíjate bien. Igualmente está latente. Parálisis cerebral. No se llamaría parálisis. Es una cuestión es una pregunta sumamente buena e inteligente. Fíjate bien. De verdad que es muy buena. Estamos hablando de una
condición inherente al cerebro inmaduro. Pero ahora yo te voy a poner, no pongas al niñito de 6 años, pon una persona de 24 años que tiene un accidente y queda con medio cuerpo que no lo puede mover por un accidente de tránsito. Eso no se llama parálisis cerebral. ¿Ok? Tampoco se llama parálisis cerebral a los 8 años. Se llama parálisis cerebral cuando la injuria ocurre en un cerebro inmaduro. Y te pongo el ejemplo de 8 años porque hay algunos autores que llevan los límites hasta 7 años. ¿Ok? La mayoría de los autores hablan de 5, pero algunos autores defienden el hecho de que todavía hay algunos cambios y que podemos considerar inmaduro un cerebro, inclusive en un niño preescolar hasta la edad de 7 años, que ya se convierte en un escolar. Ya después de la edad escolar no hablamos de cerebro inmaduro, es un cerebro maduro con todas sus capacidades. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar, que pueden pasar en ese cerebro, ¿verdad? Producto de cualquier injuria externa, como estamos hablando, puede dejar una persona que tenga medio cuerpo que no lo puede mover y se llama igual hemiparesia, ¿verdad? Hemiparesia significa no puedo mover medio cuerpo, pero no se llama parálisis cerebral, ¿ok? La forma de expresión hemiparesia derecha. La forma de expresión de la parálisis cerebral, como te decía, va a ser topográfica y relacionada con el tono, si es hipertónica, hipotónica, y eso va a pasar igualito en el grande, después de un accidente o después de no digas tú un accidente, una cirugía, que tuvieron que operarlo porque Dios no, porque había un tumor, sacan el tumor, se lesionan estructuras del cerebro y el paciente queda con un brazo que no lo sube, que no lo mueve, o una pierna o medio cuerpo. Se llama igual, hemiparesia, más no es una parálisis cerebral. La parálisis es una condición de los niños que tienen una injuria en el periodo prenatal, perinatal o natal, donde el cerebro se considera inmaduro hasta los 5 o 7 años de edad. No del grande, no se llama así. Hay escenarios donde hay 3 hijos, de los cuales de los 3, 2 sin parálisis y 1 con parálisis. Se dice, lo estoy diciendo porque te va a escuchar alguna madre que tiene un solo hijo, o te va a escuchar una madre que están buscando, o sea, genera mucha alarma, ¿ok? Genera mucha alarma. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué en las familias de 3 hijos, 2 están sin parálisis y 1 con parálisis? O sea, ¿cuáles son esas estadísticas? ¿Por qué pasa eso, Freda? Mira, porque en un embarazo el niño puede tener un problema. Mira, en un embarazo, la mamá puede tener hipertensión arterial. En un embarazo hubo un parto distóxico, el niño se puso morado, ¿verdad? O hizo un paro y en los otros embarazos no. O sea, es afortunadamente el hecho de que tú tengas, si yo tengo un niñito con una parálisis cerebral, una pareja, y luego tiene otro y tiene otra parálisis cerebral, y tienes otro con otra, tú tienes un problema genético. Ahí no vamos a hablar de casualidad. Entonces, bueno, afortunadamente son hallazgos que se dan. Cuando no hablamos de las causas genéticas, bueno, lo que te decía ahorita, identificar la verdadera causa de qué fue lo que pasó, pues nos permite prever que eso no siga sucediendo. Muy frecuentemente el hermano mayor, ¿ok? Sin embargo, puede ser en cualquiera de los embarazos. En cualquiera de los embarazos puede haber un evento que marque o que lesione, o simplemente se rompieron las bolsas de la mamá y el niño nació prematuro, no puedes hacer nada, el parto vino a los 7 meses, a los 6 meses y medio, por circunstancias espontáneas que pueden suceder. Y como te repito, todo pretérmino, todo. Ahora es que puede haber gente que fue prematura y funciona todo perfecto, no tiene ningún compromiso de nada, ni ningún déficit, pero todos los prematuros tienen algún grado de afectación motora, ¿ok? Un poquito más durito las piernas abajo, un poco más de debilidad de tronco, se tarda un poco más en sentarse, así sea lo más mínimo, ¿ok? Así sea lo más mínimo. La prematuridad implica un sufrimiento para ese cerebro. Nacer antes de tiempo, el metabolismo celular no está preparado porque, o sea, sufre el cerebro porque
metabolismo celular de los pulmones no está preparado para oxigenar, o sea, para tener sus capacidades. Eso es una sustancia que hace falta, surfactante se llama. Entonces no se da adecuadamente el intercambio gaseoso y no llega suficiente oxígeno al cerebro. Por eso tan frecuentemente los prematuros van a cuidados intensivos, hay que intubarlos, no todos, pero la mayoría. Y eso empieza a sumar una cantidad de condiciones que son en contra del bebé. Igual que los gemelos o los embarazos múltiples, 2 o 3 niños en un espacio que es para un solo niño, es un factor de riesgo, pero no significa que vas a tener niños con problemas, ¿ok? Pero ves estadísticamente que tenemos esto más relacionados con embarazos gemelares, con prematuros, con las madres primigestas, la edad temprana de la primigesta, es decir, las niñitas de 12 años, 13 años, que lamentablemente, pues, culturalmente es otro tema, salen embarazadas, tienen más posibilidades de tener algún tipo de problema los bebés, en línea general. Entonces, esto es un azar que va a depender de cada embarazo en sí cuando no hay una causa genética predeterminante. Porque inclusive cuando hay una causa genética, tú puedes tener uno con la pared cerebral debida a una causa genética y los otros 2 normales. ¿Por qué? Eso es como el color de los ojos. Tú puedes tener un hijo con los ojos azules y los otros 3 con los ojos negros, porque la herencia no necesariamente tienes un 100% para cada embarazo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, es como que no hay manera de predecir si el próximo embarazo vas a tener el mismo problema o no. Entonces, muchas mamás que tienen un niño con estas condiciones, a veces se quedan con un solo niño por miedo a tener otro con el mismo problema. Y no debería ser así. Por eso es que es importante buscar la causa, explicarles bien, para que la pareja, porque esto también es otro tema, esto trae problemas en la familia, la pareja y la familia se sacude y se afecta, los hermanos sanos se afectan, porque la mamá atiende más al niño comprometido, el niño necesita ayuda a tu hermanito. Entonces es como que una cadena de cosas que suceden alrededor. Sí, sí. Freda, no es lo mismo tu ojo clínico que el ojo clínico de tu colega que no es neurólogo. ¿Por qué te digo esto? Te pregunto, todo mamá va a llevar a su pediatra, ¿ok? No todos son pediatras neurólogos. Obviamente, el diagnóstico de este tipo de discapacidad mayormente es clínica, ¿no? Es clínica, es física, entonces, por eso que te pregunto, ¿cuáles serían, yo como público te pregunto, ¿todos los pediatras están ya preparados para hacerle ese examen clínico para descartar cualquier discapacidad a nivel de este tipo de parálisis cerebral, o parálisis cerebral, Freda? Porque esa primeriza que va y quizás no te escuchó, va a su pediatra y no le hace ningún tipo de exámenes exhaustivos como tú lo puedes hacer porque eres neuróloga y sabes por dónde comienza, ¿ok? ¿Qué esperanza le damos a estos papás? Mira, ahí tú tienes razón, pero vamos a hablar del pediatra competente, el pediatra que está claro con lo que tiene que hacer. El pediatra en general, en primer lugar, tiene que medir los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño que nació prematuro, que estuvo 15 días en cuidados intensivos, que se puso amarillo porque la bilirrubina también es un factor, que era gemelar, bueno, te quiero poner más, ¿verdad? Claro. Así se vea bien, porque en los primeros 3 meses hay algo bien interesante. En los primeros 3 meses de la vida de un bebé, de un niño, nosotros lo llamamos un periodo de luna de miel, se llama intervalo libre de síntomas. Tal vez no se haya expresado la afectación, es decir, todavía no está muy duro, todavía no está muy aguadito, simplemente está, ¿verdad? Y vamos a darle chance, no sostiene la cabeza, pero entonces el pediatra
competente, que conoce los hitos madurativos, que el niño tiene que voltearse, que el niño tiene que sentarse a los 6 meses, que el niño tiene que, empieza a notar que el niño no controla la cabeza, o sea, que yo lo tracciono y la cabeza queda colgando. Eso es un elemento demasiado importante. El niño no se voltea. Los niños que hacen lo que llamamos nosotros opistótono, que es que se estiran demasiado, hacen un arco. Esos niños deben ser evaluados. El pediatra lo sabe, porque son elementos tempranos. Estar muy aguado, estar muy duro, hacer la hiperextensión cuando los cargas, que hacen una hiperextensión que parece un arco, echar los brazos muy atrás todo el tiempo. Son elementos de hipotonía o de hipertonía que son tempranos. Y bueno, y que el niño no vaya con los hitos madurativos. Por eso que me encantan las abuelas que dicen, no puede ser, este muchacho está muy aguado, a ti no te han mandado para un neurólogo. Este niño hay que hacer algo, porque está muy duro. Este niño no se voltea, este niño no se ríe, no te mira. O sea, la cantidad de hitos madurativos que se tienen que ir cumpliendo con el mes, esa es la mejor manera. Entonces, sencillamente, ubicar a ese paciente que no está cumpliendo, esas tablitas están en todos lados, las mamás lo pueden, la googlean y la bajan por internet. O sea, eso es una cosa, porque es interesante que el desarrollo psicomotor de un bebé se debe dar igual en todos los niños. Por eso es que hay tantas tablitas, a este mes esto, a este mes aquello, porque tú vas a ir adquiriendo capacidades mes a medida que la estructura del cerebro va madurando. Entonces, si yo tengo algunas áreas afectadas estructuralmente, yo voy a tener fallas en algunas áreas de la adquisición de las habilidades. Y por otro lado, puedo tener factores de riesgo temprano, el uso de un lado más que del otro. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años, la lateralidad no existe, no se ha expresado. ¿Qué es la lateralidad? El uso, la dominancia del uso de o sea, si tú eres zurda o eres derecha. Eso se empieza a establecer después de los 2 años. Entonces, un elemento temprano, hay que, ay, mira, el bebé es zurdo, como el tío fulano. No, no es zurdo, es que no usa la derecha. Entonces, son herramientas para el pediatra que son yo siento que muy claras y que no deben esperar. Si el niño no cumple con los hitos madurativos, tiene que ir al neurólogo. Si no lo manda el pediatra, lo va a llevar la abuela. Es bien frecuente que la abuela interviene, o cuando hay una mamá que tiene 3 o 4 niños y voy a llevar porque este niño no está como los demás. Entonces tú tienes como el patrón comparativo. Pero el pediatra es la persona. Volviendo, porque me gusta mucho partir de un principio, porque ese sería el ideal, salud preventiva integral. Cuando ya en el examen a nivel fetal, ¿okay? Donde ya el ginecostetra bueno, competente, me gusta mucho que utilice esa palabra, bueno, competente, ¿ok? Analice y diga, bueno, de un diagnóstico que el niño viene con ciertos problemas. La recepción de ese bebé, ¿quién es mejor? ¿El pediatra neurólogo? ¿O cómo sería el abordaje del traslado del bebé cuando sale de una vez? ¿Quién lo debe tomar? ¿Cómo es vital que tenga un neuropediatra o simplemente, bueno, que lo reciba el pediatra y después continúe? ¿Cómo sería la persona que siendo el pediatra competente? El pediatra o el pediatra intensivista, porque en algunas oportunidades si hay mucha alteración podemos esperar que venga comprometida a otras áreas. Pero el pediatra en general es el que se encarga. La función de nosotros es mucho más la intervención temprana, la orientación a esos padres, saber direccionarlos, qué es lo que hay que hacer, dividir lo que es quirúrgico de lo que no es quirúrgico, o sea, lo de que es de operar de lo que no es de operar, darle a los papás el camino claro, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, hablarles de las posibilidades del pronóstico, empezar la terapia lo más temprano conveniente dependiendo de lo que tenga el niño, y bueno, asumir, pero desde el punto de vista neurológico, como tú dices, toda esa herramienta o sea, las multiprofesiones que tienen que intervenir en un niño cuando sabemos que viene con problemas en el sistema nervioso, porque no es nada más el pediatra, no es nada más el neurólogo, es el fisiatra, el psicopedagogo, los que trabajan con estimulación temprana, bueno, tratando de poner a trabajar a esas estructuras lo más posible. Pero lamentablemente, cuando tenemos diagnósticos prenatales por imágenes, a veces sabemos que es catastrófico. O sea,
también hay que ubicar a los papás. Claro. Que yo siempre a los padres les digo que Dios es uno solo y es el que toma la decisión final, pero que científicamente lo que estamos viendo en las imágenes, mira, a veces ni siquiera son viables. Es decir, sabemos que va a pasar tempranamente, no son viables, pues no son compatibles con la vida en algunos casos. Y bueno, afectaciones muy severas que sabes que van a tener algún tipo de parálisis cerebral, van a expresarla. Entonces empezamos a trabajar contra eso. Como te decía ahorita, tal vez no va a estirar el brazo completo, pero lo va a estirar tal vez. O sea, no nos adelantamos a lo que sabemos que va a haber de compromiso motor o cognitivo. Se empieza a estimular todas las áreas. Ahora, ya estás hablando ya bastante en parte del tratamiento. Te pregunto, ¿el tratamiento casi siempre es a nivel de fisiatra, a nivel de psicopedagogo, o también hay tratamiento donde se maneje la parte de tratamientos vía orales, medicinas, en fin, Freda? Bueno, básicamente aquí yo, como digo, el protagonista acá es el fisiatra, porque el fisiatra interviene desde temprano y lleva a ese niño de la mano y toma decisiones, pero desde el punto de vista terapéutico, es decir, medicamentos, vía oral e inyectados. Para este tipo de afección, a Dios gracias, ahora existen. Nosotros podemos utilizar, sobre todo para las formas espásticas, que es la dura, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar la aplicación de toxina botulínica en las masas musculares para disminuir un poco la espasticidad y poder trabajar esos miembros que están rígidos, que están duros, y el fisiatra entonces puede con mucha más facilidad, y los niños adquirir, pues es que a veces es impresionante cómo de verdad responden demasiado bien a la toxina. Por otro lado, también tenemos unos medicamentos, productos terapéuticos, pues el Baclofen, que ayuda también mucho a relajar esa fibra, pero en algunos casos no es suficiente y hay que hacer tratamiento quirúrgico. Es decir, algunas posturas de estas o algunas expresiones de parálisis cerebral deben ser intervenidas. Hay neuroortopedistas, ¿okay? Cirujanos, que eso no lo hace el neuropediatra. ¿Okay? El neuropediatra no opera. Yo digo siempre que el neuropediatra es el director de la orquesta. ¿Ok? Vas a hacer esto, vamos a ir acá, necesitas una dirección. Y el neuroortopedista es el que se encargará, a veces inclusive discutiendo los casos, de en qué momento es el más adecuado, porque a veces la gente está apurada y quiere hacerlo una vez, pero esas cosas tienen como un momento ideal. Generalmente trabaja primero el fisiatra y después el neuroortopedista va viendo pues cómo va, vamos a decir que la postura, la marcha del niño y cómo lo puede ayudar a lograr pues movimientos más armónicos, que más capacidades. Básicamente lo que nosotros siempre queremos es que tenga la libertad de deambular solo y de hacer sus cosas solo, o la mayoría de las cosas de lo que es las rutinas diarias, ¿okay? Es decir, caminar, ir al colegio, bañarse, comer, pero en algunas oportunidades, pues lamentablemente en este tema de parálisis cerebral, pues no es así. Entonces tenemos que tratar de que ese niño llevarlo a su máximo de expresión o de mejoría con relación a su dificultad. Ese es el norte. Exacto. Ese es el norte. Porque la lesión es estática, no tiene tratamiento. Lo que pasó allí es importante. Lo que pasó no es enfermedad. Lo que pasó no tiene tratamiento. Es estático. Ya pasó. Ese niño tiene 2 años, 3 años, no tiene una enfermedad del cerebro. Algo pasó, se lesionó, ¿ok? Y lo que estamos viendo es una secuela, es decir, una consecuencia de ese tejido que se dañó. Entonces no tiene un tratamiento para eso. Tiene un tratamiento para la expresión clínica de la lesión del cerebro, que es la parálisis cerebral. No sé si me logro explicar. Ahora, para dar ese diagnóstico, Freda, es examen clínico más que otro tipo de exámenes para dar un cierre y un diagnóstico asertivo y completo e integral.
Los estudios de imágenes son indispensables. En algunos casos, la tomografía, cuando estamos pensando que haya infecciones intrauterinas, hay una condición que llamamos TORCH, que es las letras significan la etiología, es decir, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola. Esas siglas nos sugieren la causa, y en muchas oportunidades podemos ver en las tomografías unos elementos que se llaman calcificaciones, y nosotros lo sospechamos cuando examinamos al paciente y lo confirmamos cuando hacemos la tomografía. Pero el estudio ideal que nos da más información es la resonancia magnética. La resonancia magnética cerebral, porque ahí vamos a ver con mucho más claridad la estructura cerebral. Y como te decía, vemos si, por ejemplo, hay una zona, hay algunas imágenes que nos aseguran que eso que estamos viendo es genético. ¿Ok? Entonces nosotros, como te decía, le podemos explicar a los papás, mira, esto es por esto, por esto, por esto. O por resonancia podemos saber que la injuria sucedió antes de las 20 semanas, porque hay unos marcadores radiológicos. Entonces, decirte, fue antes de la semana 4, entonces no es el choque que tuvo a los 8 meses, o que el papá, el tío se murió y ella piensa que se afectó el bebé. No, 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 no. Aquí está. Antes de las 20 semanas pasó lo que iba a pasar. ¿Ok? Y en muchos casos de las displasias corticales que te comentaba, le podemos decir, esto es genético. Entonces, la imagen es una herramienta demasiado valiosa para la etiología, las causas de la parálisis cerebral, y darle a los papás la respuesta de qué es lo que pasó, que, como te decía, bien importante, bien importante. Y el pronóstico. Claro, Freda, el consumo de ácido fólico en los 3 primeros meses de gestación, ¿vital o no es vital? Porque hay de todo, o sea, tenemos que llegarle a todo tipo de público, a todo tipo de mamás. Hay mamás de mamás que lo toman muy a la ligera, le da fastidio. Entonces yo quisiera que dé un dictamen de si eso es vital o no. El consumo de ácido fólico es tan vital, pero tan vital, que debería tomarlo. La Organización Mundial de la Salud sugiere que toda mujer en edad fértil debería tomar ácido fólico por si acaso sale embarazada. ¿Qué tal? Es decir, es tan vital que si tú, además, responsablemente como pareja, decides buscar un bebé, desde ese momento deberías estar tomando ácido fólico. El ácido fólico, la mujer que tiene el suplemento de ácido fólico, excluye una cantidad de patologías de las posibilidades, ¿verdad? Que son todas las relacionadas con las alteraciones de la línea media, o sea, todo lo que llamamos hidrocefalia, las alteraciones, los mielos meningoceles, que son esas cositas cuando no se cierra bien los arcos, o sea, la columna es otro tema, pero queda que vas a tener como una bolita en la espalda a nivel de alguna zona desde aquí, de toda la línea media. Yo puedo tener un cele, es una bolsa, ¿verdad? Entonces yo puedo tener meningocele, donde tengo meninges en ese contenido. Mielo meningocele, tengo médula y tengo meninges. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una bolsita que está por fuera de la columna, cuando lo van a operar, porque tienen que operarlo, para cerrar, que vas a cortar las fibras nerviosas y vas a tener una forma de parálisis cerebral, es decir, voy a tener pero fíjate bien, es que tú haces una pregunta, porque este niño, una afectación motora de repente en los miembros inferiores, porque le van a cortar para poder cerrar las fibras que están afuera, hay que cortarlas. Entonces, de repente no va a mover las piernas bien, de repente va a estar en silla de ruedas, pero no es una parálisis cerebral, porque no es una lesión en el cerebro, es una lesión en la médula. Entonces, no todo niño, pero qué bueno que lo tocas, porque no todo niño que está en silla de ruedas, no todo niño que tiene unas piernas que no las puede mover, por una lesión en el cerebro. Puede haber entonces otro tema de las lesiones medulares, ¿ok? Que es otra cosa, el sistema nervioso, pero no es el cerebro.
No Y es que quizás, la parálisis cerebral. dan la misma sintomatología, ¿no? Total, yo puedo tener un paciente que no, pero cuando lo vamos a examinar nosotros sabemos que no es aquí, es abajo, porque nosotros clínicamente podemos diferenciar lo que se llama síndrome de neurona motora superior, que es lo que se refiere a las lesiones del cerebro, y síndrome de neurona motora inferior, que se refiere a las lesiones relacionadas con las astas anteriores de la médula espinal, en médula. Entonces, yo de repente tengo un paciente y digo, hazle una imagen de médula. No le voy a pedir de cerebro porque cuando le examiné sé que lo que está produciendo que no mueva las piernas es la médula, no es el cerebro. Es como otro mundo, no es para el cerebral, ¿ok? No es para el cerebral. Pero el ácido fólico te excluye de las alteraciones esas del cierre del tubo neural, que de verdad son bien duras, porque podemos tener, lamentablemente, limitaciones motoras irreversibles, porque si tú cortas las fibras, no, eso no se puede meter, ¿ok? Eso que está salido, Se perdió. no puede, hay que cortarlo. Eso es muy importante porque eso es una salud preventiva que, Dios mío, es nada más una sola pastilla. Yo pienso que es tomar conciencia y responsabilidad. Por eso que yo creo que es un trabajo, creo no, estoy segura que debe ser un trabajo mancomunado entre bueno, en tu caso, neuropediatra, ginecostetra, o sea, tiene que haber una cultura como general, ¿no? De darle la importancia al consumo de ese tipo de, por ejemplo, del ácido fólico, por todas las consecuencias que pudieran haber si no se lleva a cabo. Ácido fólico es una de las vitaminas, pero también otro tipo de vitaminas que son importantísimas para el desarrollo de ese bebé. Freda, por supuesto, va a depender, obviamente, cada tipo de parálisis, un pronóstico, me imagino, y cada pronóstico, y bueno, sus terapias y todo lo demás. Ahora, Freda, en el momento de que ahorita vamos a adaptarnos a este momento donde está este sistema protectivo, donde están esos niños en este encierro, te pregunto, según tus estadísticas, ¿está relacionado también cuando ya se diagnostica el parálisis cerebral con problemas a nivel, no tanto emocionales, por ejemplo? Han habido casos que se relacionan también a un autismo o una parte de TDA o hiperkinético, o se unen todo este tipo de elementos que ponen más difícil el cuadro. Okay. Es correcto, correctísimo. Cuando hablamos de las alteraciones cognitivas que puede tener un paciente con la parálisis cerebral, con alteración motora, las combinaciones son múltiples. Ellos pueden tener perfectamente el diagnóstico de síndrome autista, pueden tener epilepsia, el 70%, 50 a 70% van a convulsionar, ¿ok? Entonces vas a tener epilepsia, vas a tener autismo, vas a tener TDAH, mucho más frecuente que en la población general, que en la población. Por eso cuando hablamos de cuando vamos a evaluar un paciente, nosotros tenemos que tener de repente las conductas autistas en un niño que no tiene enfermedad neurológica estructural, ¿ok? Entonces tenemos solo la condición autista, o tenemos la conducta autista dentro de un continente como el de un paciente con parálisis cerebral que sabemos que tiene lesión estructural. Y vemos los antecedentes y vemos que fue un pretérmino, que estuvo en cuidado intensivo, que era un gemelar, que se puso amarillo, que hizo 2 paros cuando nació. Entonces tienes una cantidad de información o de factores de riesgo, de afectación, y no nos extraña, en líneas generales, autismo o no, que esté acompañada la parálisis cerebral de las alteraciones cognitivas, las que quieran. Problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas, todo lo que sea intelecto, ¿okay? Todo lo que sea conducta, todo lo que sea interacción social, todo lo que sea lenguaje, todo lo que sea, todo, además de las convulsiones. En estos pacientes a todos les pedimos electroencefalograma, aunque no hayan convulsionado nunca, para medir el riesgo de convulsión. Porque nosotros podemos tener un niño que tiene una parálisis cerebral, ya estamos viendo la afectación motora, ya sabemos que pasó algo, pues de una vez le pedimos un electroencefalograma como parte del estudio. Y nunca ha convulsionado, pero podemos saber, como te decía, los riesgos de ese niño. Pero sí, todos los diagnósticos conductuales
de aprendizaje, porque eso es área cognitiva y las combinaciones van a ser múltiples. Así como puedo tener un niño que no tiene tanto compromiso motor, pero tiene mucho compromiso cognitivo. Trastornos del espectro autista, con retardo mental, o sea, con gran compromiso. Y puedo tener un niño con mucha afectación motora, muy limitado, sin tanto compromiso. Desde el punto de vista cognitivo, tienen el lenguaje adecuado, desde el punto cognitivo van rodando con su edad. Entonces, como te decía, hay niveles. Clasificar no es fácil porque tienes que clasificar según la topografía, según el tipo, según las combinaciones que se pueden dar, si está con epilepsia, si está sin epilepsia, si está con alteraciones de conducta. Por eso es que neurología No, no es otro mundo, eso es otra carrera. Eso es otra carrera en la pediatría. Tienen la obligación de abarcar tantas aristas que de verdad que te admiro. Freda, esa parte, ya lo dijimos, ¿no? De que puede estar relacionado a este tipo de situaciones. La parte inmunológica. ¿Qué pasa con la parte inmunológica? ¿Está débil o es indiferente? ¿Qué te han dicho las estadísticas? Te lo digo porque ahorita con este virus hay que estar atento, cómo va el abordaje de este niño o esta niña. ¿Me entiendes? Y la parte inmunológica puede estar comprometida. Si el paciente tiene un nivel, como te decía, hay niveles. En los niveles profundos, o sea, tienes un paciente con gran compromiso, generalmente si está encamado, son más predispuestos a los procesos infecciosos, más predispuestos a las neumonías, acumulan secreciones, el tránsito intestinal la motilidad intestinal es menor, entonces tienes como demasiadas cosas a favor. No es tanto que tu sistema inmunológico no funcione, pero tienes demasiadas cosas a favor de tener complicaciones infecciosas. Y entonces también son niños que generalmente no aumentan adecuadamente de peso. El sistema inmunológico está tocado de alguna manera. ¿Ok? Pero sí te diría que, acuérdate que con este virus, el COVID, él tiene predilección por el que tenga algo de base. ¿Okay? Cualquier condición de base. Pero también, por otro lado, los niños están un poco bendecidos porque no es tan agresivo en la población infantil. Sabemos o sea, en todos los países ha pasado lo mismo. La población adulta mayor es la que se ve más afectada y dentro de los adultos los que tienen condiciones, diabéticos, hipertensos, etcétera, que se complican. Pero los niños, yo estoy en un hospital, la parte de niños de COVID está prácticamente vacía. Nosotros no tenemos casi hospital. Cuando tenemos niños hospitalizados con COVID son que tienen, por ejemplo, los que tienen cardiopatías. Esos niños, los niños que tienen, como te decía, una condición de base, pero que implique compromiso, sobre todo circulatorio, hematológico, son los que pueden complicarse un poquito más. Pero de resto, el COVID no nos preocupa tanto. Pero el cuidador, ¿cómo debe ser el cuidador? El cuidador tiene que ser altamente capacitado, el cuidador puede ser cualquier persona, el cuidador tiene que estar al tanto de todo tipo de información, o sea, vamos a informar porque, volvemos, tenemos todo tipo de papás y aquí el que hay que abordar, el que hay que proteger es a ese niño. ¿Cómo tiene que ser el cuidador? Bueno, a mí me encantaría que el cuidador tuviera un poco de nivel desde el punto de vista, o sea, que yo tenga un cuidador de los elementos básicos, bañarlo, darlo de comer, no tiene por qué ser tampoco una persona muy instruida, me refiero académicamente, ¿ok? Sin embargo, si yo tengo un cuidador tutor, que eso existe, es decir, son estas personas que tienen conocimientos en el área, han sido entrenados para este tipo de niños y no solamente los van a ayudar a comer, sino que los van a ayudar a aprenderse las letras, las vocales, cosas que también, por supuesto, puede hacer su familia, sus madres, sus padres, pero si tú tienes a alguien que dentro de su horario de trabajo, su función sea ayudar a ese niño también en esas esferas, pero perfecto. Pero el cuidador, como tal, la palabra lo dice, te voy a cuidar, te voy a bañar, te voy a dar de comer, te voy a ayudar en las funciones de la vida diaria que tú no puedes desarrollar solo, como cualquier niño, como cualquier niño.
no tiene por qué tener. Ahora, mientras más instruido esté, pues por supuesto, si además le va a hacer los ejercicios que le hizo la fisiatra, se lo va a repetir, es también un poquito de las ganas que tenga el cuidador de ayudar un poco más. Pero como básico, las cosas elementales, ¿ok? Como cualquier, como dijiste tú, cuidador. Porque tú sabes que hay pediatras que ni siquiera, claro, no en este caso, obviamente, un niño, si se quiere sano, no acepta ni siquiera cuidadores. Hay pediatras que no aceptan cuidadores, por no decir niñeras, ¿no? No están de acuerdo porque a veces... Eso es otra cosa, porque hay niveles donde, mira, yo tengo pacientes que yo creo, voy a decir algo muy duro, pero a veces que la mamá no es la que agarra el bebé, la mamá no es la que, ¿sabes? Que tú ves que es como una sustitución, ¿verdad? Sí. Yo digo, ya va, un momento, el niño necesita a su mamá, ¿ok? Claro. Necesita vivir, necesita funcionar en otras esferas, necesita el niño un cuidador porque amerita un poco más de atención y de cuidados. Pero yo entiendo a los pediatras que dicen, no, la enfermera queda fuera, pasen la mamá y el papá. Eso los hay. Y los respeto y esa decisión es válida, porque tú necesitas, pero a veces, yo sí dejo pasar a la enfermera, porque a veces la enfermera o la cuidadora sabe más, me da más información directa de los medicamentos, de cómo fue que convulsionó, de qué fue lo que hizo. El cuidador a veces tiene más información que los mismos padres, lamentablemente, pero es así, es así. Yo sí lo paso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en este momento, donde nadie se imaginaba que iba a pasar este virus, donde las enfermeras, niñeras, etcétera, etcétera, cuidadoras, tienen que estar fuera de su casa, ¿qué va a hacer ese papá? O sea, eso es importante de que no todo se le delegue a la niñera, cuidadora, etcétera, etcétera, porque te tocó este momento, ¿no? Claro. Es como tú dices, ideal que no haya sustituto, pero claro, hay casos donde papás trabajan y obviamente no tienen esa dicha de estar las 24 horas con sus hijos, pero es importante dar este mensaje. Hay que informarse, hay que informarse. No, además, en verdad, el niño que tiene parálisis cerebral, las formas severas, ¿verdad? Ameritan un cuidador, porque si no, su madre o su abuela, la directa, prácticamente tiene que estar en un 100% atendiendo al niño. O sea, si tú no te puedes bañar, no puedes comer, no puedes asearte, o sea, las cosas mínimas de la vida diaria, pues obviamente necesitas a alguien totalmente a tu lado todo el tiempo. Cuando hay el cuidador, por lo menos la madre puede o los padres pueden funcionar hasta con los otros niños porque tienes a alguien que está... Yo lo que digo es que no pueden dejar de o sea, de supervisar y de asumir también alguna parte de esos cuidados, de esa ayuda. Pero bueno, ya eso es de la dinámica de cada familia. Bueno, entendiendo el hecho de que la parálisis cerebral es una alteración en el área motora y del movimiento, no debemos descalificarlos desde el punto de vista intelectual y mucho menos afectivo. Todo lo contrario, son niños que pueden tener un potencial de afectividad mayor porque viven algunos momentos de descalificación. Yo insisto mucho en esa parte y también se lo explico a los padres, que el hecho de que el niño tenga una afectación motora no implica que tenga una afectación cognitiva y que no entienda lo que es el compromiso afectivo, lo que es pertenecer a una familia, lo que es necesitar una caricia, necesitar una palabra de aliento, necesitar estímulo, necesitar cariño, afecto, como cualquier ser humano. Y siento que hasta mucho más que el niño que no tiene ninguna dificultad. Entonces, esa parte es bien importante, que no debemos tenerlo a un lado. El afecto de la familia e inclusive de los hermanos, que cuando hay otros hermanitos, los hermanos deben comprometerse en el proceso, tratar de ayudar, tratar de acompañar. Y esas cosas son de verdad bien interesantes. Y cuando se dan adecuadamente, generalmente se obtienen más frutos, pues se obtienen más avances, se obtiene un niño más integrado, más seguro. Indiscutiblemente la autoestima de estos niños está golpeada, ¿verdad? Y estoy hablando de que no todos estos niños tienen un compromiso profundo del área intelectual y por eso tenemos que respetarlos como individuos y como entes intelectuales.
Ahora, el que tiene mucho compromiso intelectual, que pareciera no darse cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas, porque su capacidad está socavada, también es un individuo afectivo, también necesita cariño, también necesita una caricia. Entonces no deben ser excluidos desde ese punto de vista, desde ningún punto de vista, pero muchísimo menos desde el punto de vista afectivo en una familia. ¿Sabe, Freda? Yo voy a hacer un paréntesis, pero un paréntesis pienso que nutritivo, en el sentido de que yo te voy a dar una buena noticia, porque obviamente el canal tiene varios sectores, donde está la parte personal, donde está la parte empresarial inclusive, y la parte científica. Más se predomina la parte científica, obviamente, y yo te voy a dar una noticia que yo sé que te va a alegrar porque te veo que estás hablando de corazón. No estás hablando ahorita, habló Freda de corazón, más no la científica. Y resulta ser que ya los científicos se están acercando más a la emoción. Más a la emoción, porque no solo el que tiene parálisis cerebral es el que está afectado, no, el cardiópata está afectado, el hipertenso está afectado, el que tiene cáncer ni se diga, el que tiene, ¿me entiendes? Todas las patologías está afectado el paciente. Entonces, el que se conecte la ciencia con la emoción es lo ideal. Y yo creo que ahorita este COVID, respeto a todas las personas que han perdido a sus familiares, pero ha tenido la parte buena porque se han acercado forzosamente a la emoción, a pedirle a Dios, a aferrarse a Dios para que ese familiar no, y bueno, y los médicos ustedes que están de luto en general, porque como se han muerto, desgraciadamente, y de verdad que es lamentable, no solo los médicos, los familiares, la comunidad en general, porque ustedes son humanos, o sea, ustedes tienen bata, pero son humanos. Entonces, no te va a gustar lo que te voy a decir porque tú eres científica, pero los psicólogos hablan de que el cerebro tiene que funcionar directamente con el corazón, Freda, indiscutiblemente con el corazón. Entonces, eso es lo que, en resumen, es lo que tú estás queriendo decir, o sea, hay un daño cerebral, pero el corazón sigue latiendo a mayor proporción inclusive, porque es lo que está pidiendo. Dame afecto para yo funcionar muchísimo mejor, porque el cerebro no me da en un 100%. Así que bueno, esto ha sido una bonita despedida de esta entrevista, más no del canal. Está comprometida con este canal porque hay muchos temas, Freda. Yo te sigo admirando, te respeto como profesional y como persona, lo estás demostrando. Y yo creo que esto es muy importante porque no solo el niño, es el papá que le está diciendo este mensaje y hay un acompañamiento, hay conocimiento que estamos y en Venezuela, bueno, y tú lo estás demostrando, así que ese papá tiene muy buen pronóstico a la hora de estar acompañado, bien acompañado para ese niño o para esa niña y sobre todo la salud preventiva. Yo quiero también hacer un llamado, me uno a ti, un llamado a ese ginecobstetra que tiene que estar bien, tiene que ser bien competente para evitar, y sobre todo, no tanto evitar, sino que bueno, si ya está, pues vamos a acompañar a esa mamá para que entonces sigan los protocolos que tienen que seguir para que ese niño sea bien abordado. Freda, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a invitarte en una nueva oportunidad. Vamos a hablar de otro tipo de problemas que no son problemas, son situaciones por resolver y que mejor que hacerlo a través de la salud preventiva. Mientras tanto, vamos a que te despidas y sobre todo recordando dónde te podemos encontrar. Bueno, muchísimas gracias, María Ángel, como siempre. Bueno, en mis redes pueden ubicarme en el Instagram, freda.hernández. Mucho gusto para cualquier eventualidad o cualquier asesoría. Excelente. Freda, desde aquí de Italia, por favor, cuídense, sigan los protocolos, pero a mayor, porque están en el epicentro, desgraciadamente, de Sudamérica. Y, por supuesto, el corazón está con ustedes, este canal está con ustedes y el acompañamiento. Estás entonces, vamos a comprometerte a una próxima oportunidad y por supuesto mucho éxito, mucha suerte y sigue así, continúa así. Gracias.